Estamos ya enganchados en la línea telefónica con el doctor José Tello, especialista en temas electorales. Doctor Tello, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, Eric, qué gusto. A ver, si fuera tan amable, doctor, ha salido en la portada de todos los periódicos en que ya los excongresistas, los actuales y los disueltos, le hacen lo del Congreso anterior a este, no pueden ser candidatos. La gente relaciona esto con las caras conocidas. Si fuera usted tan amable, ¿quiénes van a poder ser o no candidatos? A ver, los que van a poder ser candidatos son aquellas personas que por primera vez están postulando a los comicios como parlamentarios, o aquellas personas que han sido, por ejemplo, parlamentarios en periodos quinquenales distintos al del 2016-2021. Por ejemplo, si alguien salió parlamentario en la elección del 2011 y no postuló el 2016 o no salió electo el 2016, podría postular. O el 2006 al 2011, no hay problema, puede postular. O si postula por primera vez a Congreso, puede postular. Lo que ha dejado bien en claro Phillips es el jurado, y creo que es una decisión valiente porque en realidad el jurado ha ido dejando de lado lo que establece su propia ley orgánica. Su ley orgánica señala que ellos pueden absolver consultas de carácter genérico, no específica, tanto de la OMPE, del RENIEC, de los jurados electorales especiales o del registro de organizaciones políticas. Y digo decisión valiente porque no ha sido por unanimidad, sino ha sido en discordia. Está el voto del miembro del pleno, el doctor Arce, Carlos Arce, que por ejemplo dijo que se debía pegar a la ley orgánica, cosa que está bien, y que se debía esperar pues, a que un jurado electoral especial haga la consulta cuando esté en etapa de inscripción. Pero el pleno, por mayoría, decidió que se debía de una vez tener una posición dado que empiezan las elecciones internas. Entonces, para evitar que hayan problemas con las internas, que por ejemplo parlamentarios en ejercicio postulen en elecciones internas y obtengan un número de ubicación, una candidatura en la lista que se va a presentar para las elecciones generales de 2021, y genera problemas. Así que optaron pues por no observar lo que manda la ley orgánica y simplemente actuar con esa solvencia que debe actuar en algún momento el jurado para aclarar las cosas, para evitar pues que haya malos entendidos más adelante. A ver, hablando de malentendidos, le ruego me tenga paciencia como a nuestro público. Cuando nos dice usted, y creo que con sentido común, que del 2006, si ha sido congresista del 2016 en adelante, sea del anterior Congreso o del actual, no puedes postular. Pero ¿qué pasa con quien postuló al 2016 y no salió? ¿Tampoco puede volver a postular o solamente vale si es que fuiste electo o no? Lo que pasa es que la norma precisa de sus asexitarios. O sea, lo que resuelve esta resolución, que es una norma infralegal, pero que interpreta la ley, ya es que no pueden postular los asexitarios. Se entiende aquellas personas que llegaron a acceder al cargo. ¿Me explico? Ya, ok, ya, pero el que postuló y fracasó, el que postuló y votaron 3 gatos por él, ese sí puede volver a postular porque nunca fue congresista. Claro, por supuesto. Es más, o sea, en la lista, por ejemplo, vamos a hacer un análisis, ¿ya? Digamos que un partido X, para no mencionar ninguno en particular, de los 36 congresistas que habían expedidos para el año 2016 y también para estas últimas elecciones en el distrito de Lima, logra ubicar 4. Pero hay un 5, hay un 6, hay un 7, hay un 8. Si, por ejemplo, uno de estos 4 que ingresaron falleció, por ejemplo, resulta de que el que iba número 5, que le seguía en votación, ingresa. Se vuelve el accesitario que asume el cargo. Ese no puede postular. Pero los que no llegaron a ser parlamentarios, formaron parte de la lista, no significa que quedaron fuera de carrera. Eso no y la norma, o sea, no debería tener, o sea, por sentido común, ese no es el la norma. Pero el necesitario que llegue a ejercer el cargo de parlamentario. A ver, después durante años, y a usted le consta porque está metido en esta danza electoral hace tanto tiempo, se ha hablado del fortalecimiento de los partidos políticos, que deben tener determinada cantidad de comités y de militantes, y el registro de organizaciones políticas, y la dirigencia, y el tema de las elecciones internas, que si es un militante un voto, ya, toda esa parafernalia, la verdad que queda en saco roto en la vía de los hechos, porque estamos viendo cómo en determinados casos la gente se presenta por partidos que acaba de comprar o alquilar, ejemplo el señor Forsyth,
que se ha conseguido el Partido Renovación y le va a cambiar el nombre a La Victoria, o el señor López Aliaga, que era el hombre que manejaba Solidaridad y le va a cambiar el nombre. Pero en el TPP, por dar un ejemplo, hay una dirigencia formal y otra dirigencia paralela, y está el señor Cateriano, y está el señor también Sillonis. Entonces, y también está el tema de las alianzas. Lo primero que le quiero preguntar es por esto. Técnicamente, cualquier partido puede decirle a quien sea que se inscriba y puede terminar siendo candidato al margen de si las elecciones internas están bien hechas. A la hora de la hora es tema de cada partido el cómo lo ponen al Forsyth o al Cateriano o al quien sea. A ver, no es un tema que va por el lado de cómo se ubican estos candidatos o cómo se captan estos candidatos. Los candidatos, para poder ser presidenciales, y hablemos primero de presidenciales, Félix, tienen que ser candidatos que estén inscritos en el partido. ¿Por qué? Porque van a pasar por una elección interna necesariamente de un militante un voto. No es como, por ejemplo, en el caso de los congresistas, donde puede operar la figura de los delegados. El candidato de la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, son electos por un militante un voto. Y para pasar por ese proceso tienen que estar afiliados. Por eso es que Forsyth, por ejemplo, que ya renunció a la Municipalidad de La Victoria y va a postular por el partido Victoria, es ya militante de este partido que antes era Restauración Nacional. Correcto. O sea, es evidente. Y por eso vemos que Cateriano ha ido a todo por el Perú, Sillones, o sea, ya se han ubicado Hernando Soto con Avancemos, o sea, si tú ves el mapeo, ya los que tenían intención de postular ya se ubicaron en un partido. Y otros que, por ejemplo, estaban voceados en los últimos meses como candidatos potenciales, como Salvador Solar, por ejemplo, nunca se inscribió en ningún partido. Evidentemente ya está claro que él no va para estas elecciones. Ajá. Entonces, acá hay que dejar un poco las cosas en su dimensión, porque la elección presidencial por internas es un militante un voto y se va a llevar a cabo el 29 de noviembre de este año, porque también hay que tener en el radar algo. Nosotros tenemos unas elecciones internas que van a ser supervisadas por los organismos electorales. Es más, los organismos electorales van a participar y van a ejecutar las elecciones internas, junto obviamente con los órganos de cada uno de los partidos, los órganos electorales. Ajá. Entonces, vamos a tener un RENIEC que va a trabajar con el Registro de Organizaciones Políticas, el ROP, y los partidos, los padrones electorales. Se terminó esa fiesta de los padrones donde los partidos políticos en las internas hacían lo que querían, te lo digo con toda franqueza, porque es un tema que en lo particular he logrado estudiar, y se veía pues cambios de padrón, sacaban a la gente de un determinado sector, con por eso, o sea, más gente del otro, o sea, todas esas cosas, permíteme decir, todas esas cosas con la presencia de RENIEC no van. En el caso, por ejemplo, del jurado, va a intervenir para fiscalizar, lo cual siempre se dio de verdad, y además para resolver controversias que no estén claras en primera instancia, o sea, en el órgano del partido. Y la OMP va a ejecutar el proceso. Entonces, estas internas tienen un calendario, ya tienen un calendario y tienen 2 fechas de ejecución. La fecha de ejecución para un militante un voto es el 29 de noviembre, y la fecha para ejecución de la votación por delegados es el 6 de diciembre. Y el 9 ya tenemos resultados totales, o sea, ya completos, ya de candidatos a presidente, vicepresidente de la fórmula, y también de los candidatos al Congreso que van a ir para elección interna, que es el 80% de las candidaturas, porque recuerda que hay un 20% que se puede designar. Ok, ahora una consulta. Si hubiera algún vicio en el padrón del partido X, una persona natural o un partido Y podría terminar tachando esa candidatura. Digo esto porque como los partidos la verdad que no lo son, o sea, Avanza País dice mi candidato va a ser Hernando de Soto, que se acaba de inscribir. O sea, en el supuesto que Avanza País o el Partido Restauración, cambiado por lo que sea, o el TPP, cometieran errores internos que vicien la elección de ese señor por militante un voto, un tercero cualquiera, otro partido, podría tachar esa candidatura o esa plancha. Por el hecho, pero para entender bien tu pregunta, si podrías, por favor, es que no te entendí muy bien la pregunta. A ver, te explico. Como en cada partido es un mundo y estamos viendo que hay cierto desorden, ejemplo, el TPP tiene la dirigencia formal y la informal, por dar un ejemplo. En el caso del APRA hay una serie de dirigentes que no están inscritos porque han tenido un problema de actualización de sus registros partidarios. Entonces, vamos a ponernos en el caso que en diversos partidos puedan haber vicios de nulidad, por dar un ejemplo, en la elección interna de alguien. Que el padrón no estaba depurado, que habían votantes fantasmas, que no se contabilizó, porque va a estar RENIEC y calculo que alguien más va a supervisar esa elección. Si un tercero
un partido X ve que eso ha pasado en el partido Y, ¿eso va a terminar siendo tachado? ¿Eso lo puede tachar? ¿Hay tacha por los vicios internos en la elección de un candidato? Siempre la tacha es una contravención a la ley electoral y parte de la legislación electoral se tema de la democracia interna. Ya. Sí podría darse una situación de tacha, pero hay que tomar en cuenta algo, Philip, que es sumamente importante, y es el hecho de que como ahora los organismos electorales intervienen en la democracia interna, Correcto. la posibilidad de que se pueda sustentar una tacha, o sea, digamos que una tacha puede ser contundente, quedaría reducida a la misma muy poco. situación. ¿Por qué? Porque los organismos electorales garantizan que el proceso se llevó bien, y en todo caso, en la propia elección interna es la dinámica donde muchas veces se puede resolver algún tipo de objeción respecto a una determinada candidatura por algún vicio que pudiese haber en su postulación. Así que ahora, yo creo que los espacios como que se han marcado un poco por ese lado. Correcto. Ahora, otra consulta más. El tema de las alianzas. Hemos estado viendo que en las últimas horas había un tema medio escabroso y incómodo en la alianza entre PPC y APP, lo que se ha dicho por parte de Bengolea o Marisol Pérez Tevero. Pero el hecho es que ellos ya inscribieron su alianza. Esa alianza ya no se puede disolver. Le pregunto por ese caso o por el caso de Renzo Reyardo, que es el dueño de Perú Patria Segura, dueño digo por darle una caracterización a su presencia en ese partido, que quiere un plazo adicional para poder ser parte de una alianza. ¿En qué va el tema de las alianzas? ¿Ya murieron? ¿Ya no pueden haber nuevas alianzas ni se pueden diluir? Lo que ocurre es que las alianzas ya están ya sacramentadas. Lo que se ha presentado hasta el día lunes 12 es lo que finalmente queda dentro del espectro de las alianzas. Lo que pueden haber luego de alianzas son coaliciones que son otro tipo de figuras agregativas. A ver, voy a ser un poquito claro en esto. Las alianzas son sumatorias de partidos políticos que tienen un reconocimiento legal, ¿correcto? Es un reconocimiento legal porque se va al registro de organizaciones políticas, se inscribe un acuerdo de alianza cumpliendo con todas las formalidades que el registro demanda y su reglamento. Así de simple. Entonces, el registro lo recibe hasta el 12 de octubre, el plazo que ya venció hace unos días, y resuelve esto hasta el 29 de octubre, donde ya tiene que estar la alianza inscrita totalmente, publicada en el propio registro, en el asiento correspondiente de los partidos políticos que intervienen. Así de concreto ese tema de las alianzas, y solamente la alianza PPC-APP es la única que se ha presentado. Okay. Respecto de otras alianzas que hay, ahí hay que aclararle un poquito a tu respetable audiencia, Philip, respecto a otro tipo de alianzas que puedan haber. Estas son ya coaliciones. ¿Qué son las coaliciones? Es cuando se juntan los partidos políticos para, obviamente, generar pues una dinámica electoral. Pregunta, perdón que lo interrumpa, doctor. ¿Podría pasar el caso de que se junten para la inscripción de las candidaturas presidenciales, que tres partidos se junten y digan, ya, ¿sabes qué? Forsyth va a ser el candidato a la presidencia, el señor de TPP que resultó siendo el señor Cateriano a la vicepresidencia, y se arrima Hernando de Soto y es el candidato a la segunda vicepresidencia? O sea, ¿se puede haber una nueva mixtura luego de haber inscrito a los candidatos o no? Ya no, en absoluto. Eso ya no es una alianza, eso podría ser una coalición donde bajan las candidaturas y va el señor Forsyth, por digamos, a la cabeza de todo este grupo de candidatos que he mencionado, o el señor Hernando de Soto. O sea, eso es un tema que va más que todo por coalición. Las alianzas, repito nuevamente, ya terminó, ya se pasó el tren, para hablar de una manera un poco más correcto, más llana, ya se pasó el tren. O sea, eso ocurrió hasta el día lunes 12. Okay. Lo que venga después del lunes 12 son coaliciones políticas y no tienen un reconocimiento legal como sí tiene la alianza electoral. A ver, abriendo el abanico hasta el tema congresal. Los candidatos al Congreso, ¿hay un límite para invitados? ¿Todos pueden ser invitados o todos tienen que ser inscritos en el partido? O sea, ¿quién va a decir quién es el candidato? Porque yo presumo, por dar un ejemplo, el señor Cateriano es obvio que no es miembro del TP y el señor Hernando de Soto es obvio que no es miembro de Alianza, de Avanza País. Y así, ellos podrían llevar a todo un grupo de amigos o de conocidos como candidatos, o tiene que haber una cantidad de militantes inscritos previos, los mismos que van a votar, digo, por ellos. A ver, lo que ocurre es que hay en la norma una clara distinción. Existe un 80% de las candidaturas
que tienen que ir por un militante un voto, que tienen que ir por democracia interna en la modalidad de un militante un voto por delegados. Eso se determina en el Estatuto del Partido y su reglamento electoral. Y segundo, hay un 20% que tiene que ser designado por un órgano del partido. Eso también está en el Estatuto. Hay partidos que han optado por no tener designados, que todo vaya por democracia interna. Perfecto, se respeta eso. No hay ningún problema porque eso es parte de la autonomía privada del partido. Eso, para hablarlo claro, está en la cancha del partido. No está en la norma porque la norma da el marco y el marco es flexible en ese punto. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es justamente la elección de los candidatos al Congreso, la elección interna y la designación en los partidos que decidan designar candidaturas. Y ese es un proceso que se va a dar, porque ya hemos convocado, ya se ha convocado de elecciones, se va a dar entre el 12 de octubre y el 15 de octubre este proceso de convocatoria, y la elección, como ya lo he mencionado, ya finició este plazo de la convocatoria, se va a dar el día 29 de noviembre la elección de un militante un voto, y el día 6 de diciembre del presente año la elección que se va a dar por delegados. La última que le hago es la del estribo, y también le ruego ser lo más gráfico posible. Como el 80% tienen que ser del partido, podría haber pues el vientre de alquiler perfecto. O sea, llega el señor X, se hace candidato, él es el único candidato, en elecciones internas evidentemente él es el que va a salir, y a la hora de la lista congresal el 80% lo mandan del número, no sé, del número 15 hacia abajo, y todos los que van arriba son los amigos del candidato. Ese 80% tiene que ir entre los primeros 10, 15, en los primeros 5 o 6, porque hay diversas cantidades de congresistas que pueden ir por circunscripción. ¿Hay algo realmente normado o es cada uno hace lo que quiere? A ver, normalmente, si el partido no tuviese un órgano partido, o sea, un órgano encargado por estatuto para poder realizar esta designación, se entiende que el partido podría designarlos, pero ellos deberían ir al final, o sea, después de los electos por democracia interna. Pero eso no ocurre. Casi todos los partidos tienen a una comisión política, un comité ejecutivo nacional o un congreso que es el que decide quiénes son los designados. Y lo que tú indicas se podría dar, porque para ubicar a los designados en la lista hay apertura, o sea, ya es un tema a conciencia de cada partido político final. Ok, ha sido muy amable y muy claro con nosotros el doctor Tello. Muy buenos días. Muchas gracias. No, gracias. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.